En el capítulo anterior, a lo largo de la historia, Esdras y Nehemías demostraron dependencia de Dios. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo. Coraje, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Propósito. Dios, escucha mi oración y las oraciones de tus servidores que desean adorarte. Haz que el rey me reciba bien y que yo tenga éxito. Pasión. Porque Dios es bueno. Porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y humildad. Día santo es a Jehová nuestro Dios. No estén tristes ni lloren. Y su influencia viaja a través del tiempo para enseñarnos que un buen líder marca la diferencia. Esdras y Nehemías son ejemplos de grandes líderes que se dedicaron a Dios y cumplieron las tareas que el Señor les encomendó. Su amor por Dios inspiró en ellos el deseo de ser siervos fieles y gracias a Dios y a su carácter y liderazgo cumplieron con todo un programa de reavivamiento y reforma en Israel. ¿Cómo lo lograron? Bueno, eso es justamente lo que estudiaremos en esta última lección. Por eso, la pregunta de esta semana es, ¿cuáles son los elementos claves de un buen líder espiritual? En primer lugar, dependencia de Dios. Es innegable el hecho de que Esdras y Nehemías tenían una firme relación con Dios. La cantidad de ayunos y oraciones que se registran en estos libros sobre Esdras y Nehemías supera lo que la Biblia informa de otros grandes líderes. La nación caminaba con Dios bajo su liderazgo y aunque, como hemos visto, no todo era perfecto, su orientación en la vida era hacia Dios. ¿Y qué es dependencia? Muy bien. La luna es un claro ejemplo de dependencia. Ella no puede brillar con luz propia, necesita de la luz del sol para poder brillar. Eso es dependencia. Jesús vino a este mundo a enseñarnos exactamente lo mismo. Siendo el Hijo de Dios, nunca confió en su propia fuerza. Antes de iniciar su ministerio, fue llevado por el Espíritu al desierto. Ayunó 40 días y 40 noches, y cuando el diablo llegó para tentarle, salió victorioso por el poder de la palabra. Además, dice la Escritura que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús dependía de su Padre para hacer cada milagro, dependía de su Padre para sanar cada corazón herido, dependía de su Padre para hablarle a las multitudes. Y si tú y yo queremos ser una buena influencia para los que nos rodean, si queremos impregnarlos con el aroma de Cristo, no hay otro camino que una vida de dependencia diaria de Dios. En segundo lugar, coraje. Otra de las características que podemos aprender de nuestros buenos líderes, Esdras y Nehemías, es el coraje, una cualidad que pusieron en práctica en todo su ministerio. ¿Coraje? Eso parece algo malo. No, el coraje es una cualidad que te permitirá hacer algo útil que generalmente otras personas no se atreverían a hacer. Y esta cualidad también la podemos observar en el líder de líderes. ¡Cristo Jesús! Correcto. Un día Jesús vino al templo. Era la semana de la Pascua y estaban congregadas muchas personas allí. Y por si fuera poco, el atrio exterior del templo parecía un amplio corral de ganado. Entre los gritos de los animales y el sonido metálico de las monedas se podía escuchar el altercado que sostenían los comerciantes. Pero un momento, ¿acaso el templo no era para adorar? Sí, pero los líderes religiosos se ocupaban en comprar, vender y cambiar dinero y olvidaron la importancia de la adoración correcta en ese santo lugar. Y no solo eso, también ignoraron el valor y el significado de los diferentes sacrificios que señalaban al Salvador prometido. Por eso, en ese momento en que el templo estaba siendo profanado, Jesús volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo: Escrito está: mi casa, casa de oración será llamada,
mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Lo notan? Muchos habían visto cómo profanaban el templo y nadie hacía nada. Aún más, se acostumbraron a tal punto que no lo consideraban ya pecado. Pero nuestro Señor Jesús tuvo el coraje de enfrentar la situación. De igual manera, cada uno de nosotros debemos pedirle a Dios que nos dé coraje para poder ser líderes que se mantengan rectos como un lápiz y firmes de parte de la justicia y la verdad, y de esta manera poder cumplir con el consejo de Pablo a Timoteo: te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. En tercer lugar, propósito. Nuestros héroes Esdras y Nehemías tenían un propósito claro y definido: la reconstrucción de la nación y la restauración de la adoración a Dios en Israel. Tener un propósito claro y definido nos permite darle un enfoque a nuestras vidas. ¿Y qué es enfoque? Enfoque es poner toda nuestra atención, nuestros talentos y nuestras fuerzas en un solo objetivo. Es como cuando tomamos una lupa y enfocamos la luz del sol en un solo punto. ¿Qué ocurre? Podemos quemar una hoja y hasta ocasionar un incendio. Correcto. Por eso no es aconsejable que los niños hagan esto sin la compañía de papá o mamá, pero ese es un claro ejemplo del poder del enfoque. De hecho, los rayos láser funcionan con el mismo principio y tienen mucho poder. Jesús también tenía un propósito claro: salvar al mundo del reino de la mentira y de la muerte, hacernos libres con su palabra de verdad y poner a nuestro alcance el reino de los cielos. Cuando Pilato le preguntó: Luego, ¿eres tu rey? Jesús contestó: Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de descubrir, a la luz de la palabra de Dios, cuál es nuestro propósito en esta vida y enfocarnos en el cumplimiento de esa misión. En cuarto lugar, pasión. Así como Esdras y Nehemías se enfocaron en el cumplimiento del propósito de Dios para sus vidas, de igual manera demostraron pasión en alcanzarlo. Pero esa pasión no provenía de ellos, sino que la recibían de su gran líder, nuestro Señor Jesús. ¿Pasión? La pasión tiene diversos significados, entre ellos ser pasivos o sufrientes. También se refiere a tendencias carnales, pero la pasión de la que estamos hablando es aquella que nos motiva a alcanzar un objetivo con toda la fuerza del corazón, y esa pasión la observamos en Jesús. Un día, el Señor se dirigía a Galilea y al mediodía hizo una parada en el pozo de Jacob. Cansado y con hambre, se sentó mientras que sus discípulos iban a comprar algo de comer. En ese momento tuvo una larga conversación con una mujer samaritana, y ella, creyendo en él como Cristo, salió deprisa a llevar un mensaje de salvación a sus compatriotas samaritanos. Cuando los discípulos llegaron con la comida, dijeron: Rabí, come. Pero Jesús les respondió: Yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Estas palabras demuestran la pasión que Cristo tenía por salvar a las personas. Y esa es la pasión que debemos pedirle a Dios para ser buenos líderes y cumplir el mandato de Jesús. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En los capítulos finales de la historia de este mundo, Dios necesita líderes que dependan de Él, llenos de coraje, conscientes de su propósito, apasionados por la misión y revestidos de la humildad que nos enseñó el Divino Maestro. Esdras y Nehemías fueron un claro ejemplo de ese tipo de liderazgo. La tía Elena así lo confirma. La obra de restauración y reforma que hicieron los desterrados al regresar bajo el liderazgo de Zorobabel
Esdras y Nehemías, nos presenta un cuadro de la restauración espiritual que debe realizarse en los días finales de la historia de esta tierra. Solo el poder de Dios, sumado a un genuino deseo y esfuerzo de parte nuestra por ser útiles en su obra, hará de nosotros líderes como Esdras y Nehemías. Escuela Sabática Like les agradece por habernos acompañado durante un trimestre más en esta serie Esdras y Nehemías. Por la gracia de Dios, ya somos más de 30,000 suscriptores y la lección del libro de Daniel que inicia la próxima semana puede llegar a ser de gran bendición para todos nosotros y para otros que llegarán al conocimiento de Cristo a través de la palabra profética más segura. Oremos para que el Señor siga bendiciendo este ministerio y recuerden que juntos podemos crecer más.